Ok, ahora vamos a comenzar con la parte de las declinaciones de los pronombres personales. Como lograrán observar, este cuadro es bastante importante. Van a lograr hacer mejor las declinaciones que le van a corresponder de acuerdo sea el caso. Es decir, nosotros tenemos los pronombres personales declinados en 4 casos. Lo tenemos en nominativo, acusativo, dativo y genitivo, como lo logramos observar. Es importante que tengamos en cuenta de que no voy a explicar en sí el genitivo, porque el genitivo no se va a utilizar prácticamente, o sea, el genitivo está veraltet. Lo coloqué aquí nada más y solo y exclusivamente porque en los textos antiguos, si alguno de ustedes llega a tener algún tipo de texto antiguo, o sea, antes de 1998, que ocurrió la actualización del idioma, van a encontrar situaciones con estos pronombres. Egal, o sea, simplemente las personas que quieran profundizar un poquito más con respecto al idioma, tienen que saber que el genitivo está veraltet. Pero eso no quiere decir que no se logre observar. Sí se logra observar, pero de manera muy rara. Y no solamente la manera rara, sino que más que todo es veraltet, ¿ok? Que viene siendo lo que precisamente les estoy explicando acá. Ok, entonces ahora comencemos y me voy a enfocar principalmente en el nominativo, acusativo y dativo. Que estos tres que están aquí, o mejor dicho, estos dos que están aquí, vienen siendo los principales dolores de cabeza de cualquier estudiante de alemán. Es mich, es mía, es dich, es día, quién Carrizo viene siendo, es im, in, sí, o sea, ¿cómo se pone eso? ¿Qué orden tiene? ¿Qué locura? Me arranco los pelos, o sea, absolutamente todo eso es lo que les voy a explicar ahorita, por eso es que necesito que presten mucha atención con respecto a este cuadro. Estructuré el género masculino con un azul oscuro, el femenino con un rojo oscuro y el neutral con un color verde y el plural con amarillo. Como lograrán observar, aquí estamos iniciando los colores que me van a representar a los 3 géneros. Y aquí viene siendo en los géneros singular y aquí viene siendo en el género plural. Acuérdense de que es importante que también sepan de que esto se va a utilizar solamente en el tercera persona, es decir, las declinaciones en sí vienen siendo de acuerdo al tercera persona. ¿Por qué? Porque el tercera persona es donde yo voy a decir los sustantivos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy hablando con respecto a un sustantivo, es que yo voy a colocar el pronombre que le hace referencia. De colocar el masculino, el femenino, el neutro, de acuerdo al género de la persona que yo esté hablando y normalmente viene siendo un tercera persona, o le colocaré un plural que viene siendo normalmente un tercera persona. Otra cosa también importante que tienen que tener en cuenta, los nominativos, o sea, los pronombres nominativos, siempre, o sea, no sé, taládrenselo en la cabeza, métanse esta información por ósmosis, apréndanselo de memoria, como ustedes prefieran, no importa. Los nominativos siempre son el sujeto de la oración, ¿ok? Los nominativos siempre son el sujeto de la oración. Esto quiere decir que esta línea que está acá son todos aquellos que pueden conjugar al verbo, ¿ok? Una cosa muy importante también que en el alemán no existe el sujeto tácito. En el español sí existe, que viene siendo sujeto tácito para las personas que no lo saben. Viene siendo conjugar a un verbo sin necesidad de colocarle su pronombre, es decir, el pronombre se elimina. ¿Por qué? Porque ya si estás conjugando el verbo en un tiempo específico, con una persona específica, no hace falta colocarle el pronombre que lo conjuga. Pues en alemán viene siendo completamente errado. Tienes la obligación, así como colocar los sustantivos en mayúscula, tienes la obligación de colocarle al verbo conjugado su sustantivo que lo está conjugando, porque si no, no va a tener ningún sentido, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, vamos a identificar el nominativo primero. Yo, tú, él, ella, ello, que no existe en español, cabe destacar, nosotros, vosotros, ellos y usted. Este sí mayúscula, que son todos los que están en mayúscula que está iniciando, viene siendo un segunda persona singular, pero está de manera formal, o sea, esto viene siendo un usted, es decir, un segunda persona
formal. Y este viene siendo un segunda persona informal. Este do lo vas a trabajar cuando estés hablando con una persona familiar o conocida, y este sí lo vas a utilizar cuando estés trabajando con una persona con respeto o desconocida. Acuérdense que esto que está aquí, ustedes siempre van a ver estos dos sí que están acá, principalmente porque el sí formal o el tú formal, por así decirlo, se va a conjugar y va a tener la misma forma, la misma particularidad que el ellos. El ellos va en minúscula. Entonces, por eso es que siempre se coloca en conjunto. Otra cosa que deben tener en cuenta, tenemos 3 sí. Sí femenino tercera persona, sí plural tercera persona y sí singular segunda persona. ¿Ok? Tenemos 3 sí. Por eso fue que también le coloqué mayúscula, minúscula, que esto me está diferenciando los tipos de sí. Y este viene siendo otro sí, porque viene siendo el que me hace referencia al femenino. ¿Ok? Vamos a ver la línea acusativa. En esta línea acusativa me estoy haciendo principalmente referencia a los objetos directos. ¿Ok? Objeto directo. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente viene siendo los objetos directos principalmente lo que me está pidiendo el verbo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estructuramos una oración en alemán, normalmente uno tiene que preguntarle al verbo qué es lo que está efectuando, qué es lo que quiere hacer y cómo se quiere comportar. Cuando tú le haces esa pregunta, hola verbo, mira, échame el cuento, ¿qué es lo que tú quieres? Verbo, ¿qué estás buscando? Verbo, ¿qué tienes en la mano o qué es lo que tienes? Verbo, ¿qué estás dando? Verbo, ¿a quién ayudas? O sea, verbo, verbo, verbo. O sea, taládrense la forma de preguntarle al verbo qué es lo que quiere. Porque ustedes preguntándole al verbo qué es lo que quieren es donde van a conseguir automáticamente el acusativo. ¿Ok? Sea como o sea, esto se lo estoy diciendo de manera general, sea como un objeto directo, o sea, como un sustantivo declinable, o como un pronombre, de cualquiera la forma, pronombre personal o cualquier tipo de pronombre que tengamos nosotros como referencia. Y va a estar estipulado como mich, dich, in, sie, es, uns, euch, sí y sí. Y acá tenemos el dativo, que a diferencia viene siendo el beneficiario de la oración y está estipulado como el objeto indirecto. ¿Por qué un objeto indirecto? Porque no es lo que me está pidiendo el verbo. O sea, cuando tú dices objeto directo es lo que te pide el verbo. Cuando tú dices objeto indirecto no es lo que te pide el verbo, es el beneficiario de lo que está haciendo o está entregando o la persona a la que le vas a entregar lo que el verbo realmente te está pidiendo. Me explico. Si se los explico como, por ejemplo, de una manera en español, yo le doy un dulce a la niña. ¿Qué estoy dando? Hola, verbo, ¿cómo estás? Mira, ¿qué estás dando? Verbo, hola, verbo. Ok, ¿qué estás dando? Un dulce. Chévere. ¿A quién le estás dando ese dulce? A la niña. Ese a la niña, a pesar de que a es una preposición en alemán, no es una preposición en este caso. ¿Por qué? Porque la niña es la que me está recibiendo el caramelo o el dulce como tal. Y como es la persona que me está recibiendo el caramelo o el dulce, es el beneficiario de lo que el verbo está otorgándome. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿a quién le estás dando el caramelo o el dulce? A la niña. O sea, la niña se está beneficiando de lo que está dando el verbo. ¿Ok? Y esa misma pregunta se la tienen que hacer con absolutamente todos los verbos. ¿Ok? Normalmente, este tipo de pregunta va a variar un poco, va a tener cierto cambio cuando nosotros vamos a trabajar con verbos con tendencia dativa obligatoria. Como prácticamente en el 80% de los casos los verbos son con tendencia acusativa, pues, digamos que este tipo de preguntas les va a funcionar sin ningún problema. Y ahora bien, vamos a ver acá la parte dativa para que se den cuenta. Mia, dia, im, ia, im, uns, euch, ihnen. Para poder explicarles lo que les quiero explicar en este momento, por favor necesito que busquen el cuadrito de los artículos definidos. Y teniendo el cuadrito de los artículos definidos, vamos a poder llegar a entender bien esta explicación que les tengo en este momento.
¿Por qué? Háganle una pausa, háganle un capture o coloquen la clase un momentico en pausa. Busquen el cuadrito de los artículos definidos para que puedan ver un tipo de comparación que quiero que vean. Porque ustedes viendo esta comparación se van a poder iluminar un poquito más rápido a la hora de hacer las declinaciones, ¿ok? Las personas que no sepan la clase o no hayan visto la clase de los artículos definidos, les voy a dejar aquí señalado por acá arribita el link de mi clase para que vean eso, le hagan un capture, lo escriban y luego regresen a esta clase para que puedan ver por qué esto viene siendo de esta manera, ¿ok? Continuando con la clase, pues les voy a indicar qué es lo que quiero que vean. Principalmente viene siendo, vamos a enfocarnos solamente en los terceras personas, porque los terceras personas son los que suelen tener mayor dificultad de entendimiento, precisamente por las declinaciones, los cambios y las cosas, ¿ok? Entonces, acuérdense que nosotros tenemos normalmente el artículo de, allí y das, como nosotros lo vemos acá. Nosotros tenemos el DEA, el DI y el DAS equivalente, o mejor dicho, perteneciente al masculino, al femenino, al neutro y al plural, ¿ok? Entonces, si yo digo que DEA es equivalente a EA, DI es equivalente a SI, DAS es equivalente a ES y DI plural es equivalente a SI plural, es exactamente prácticamente lo que les estoy diciendo acá. Viene siendo un DEA, DI, DAS, DI. Y no viene siendo este DI, no me lo vayan a confundir, este es un DO formal, ¿ok? Entonces vamos a colocar el DI que está aquí arriba, este sí que está aquí es equivalente a un DI plural, ¿ok? Teniendo ustedes ya el cuaderno a la mano o los artículos definidos a la mano, vamos a llegar a ver que en la parte de abajo, en la parte acusativa, vamos a tener la declinación den en masculino, di en femenino, das en neutral y di en plural, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que normalmente se les explica cuando ustedes van a llegar o quieren entender el acusativo? Pues en el acusativo la única parte declinable viene siendo el masculino. ¿Pero por qué dicen que la única parte declinable? Es porque es el único que cambia su forma natural. Si cambia su forma natural en los artículos, pues naturalmente me va a cambiar su forma natural en los pronombres, como los estamos observando acá. ¿Qué quiere decir eso? Mi forma natural original viene siendo DEA. Y aquí nosotros vemos, si le quitamos la D, tenemos una R. Mi forma natural viene siendo DI. Si le quitamos la S, tenemos, y le quitamos la S, y le agregamos una D, tenemos el DI. Acá tenemos un ES, que viene siendo el equivalente al DAS. El A como tal no se permite, entonces se coloca el S. Y aquí tenemos como el equivalente al DI, que viene siendo el SI. Pues naturalmente cuando nosotros vamos a hacer una declinación, va a cambiar su forma natural. Pero aparte de eso se le va a agregar una terminación correspondiente. Al masculino siempre, en todos los casos, sea adjetivo, sea pronombre o sea artículo, se le va a agregar una N, ¿ok? Y obviamente no va a ser diferente para los pronombres personales, se le agrega una N. Pero acá, a nivel de declinación en sí, me va a cambiar, en este caso con los pronombres personales, también me va a cambiar su forma. Es decir, cuando hay un cambio de la forma natural en los pronombres personales, me va a cambiar a IH. ¿Ves? Aquí hay una declinación, cambia a IH. Aquí no hay declinación, se mantiene. No hay declinación, se mantiene. No hay declinación, se mantiene. Hay declinación, sí. Sí hay, sí hay. Por lo tanto, donde hubo una declinación, me cambió a IH. ¿Ok? Como lo ven acá. Como hubo un cambio, se va a tomar en cuenta que fue declinable, ¿ok? Pero al mismo tiempo se le va a agregar la terminación que le corresponde de acuerdo a la persona y al caso en cada una de sus posiciones. Aquí normalmente viene siendo den, aquí normalmente viene siendo di, o sea, di femenino, nominativo y acusativo son igual, por lo tanto en pronombres también se mantienen iguales. Das, nominativo y acusativo se mantienen exactamente igual, por lo tanto también son iguales en pronombre y de la misma manera el plural. Pero sin embargo, a partir del dativo, que es lo que quería que vieran, me cambia a dem, a dea, a den y a den con en, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí me vas a agregar la m que me corresponde a dativo,
pero me vas a cambiar la IH que me estás indicando que hubo una declinación. Aquí me estás cambiando el sí por colocarme una IH porque me estás indicando que hubo una declinación, o sea, me estás siguiendo el mismo patrón y al mismo tiempo me agregas la R que me correspondería a una declinación femenina dativa. Y en este mismo caso, la misma situación viene siendo un IM neutral dativo. Y en este caso también me agregas una IH, pero aparte por ser un plural tiene una forma particular, tiene un IN, ¿ok? Pero me agregas la EN que me correspondería por ser un plural dativo en pronombre, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta y haciendo esa leve comparación, se logran dar cuenta que las terminaciones tanto de los artículos definidos como las terminaciones de los pronombres son exactamente iguales. O sea, la declinación como tal es exactamente la misma. Aquí viene siendo IN es equivalente a DEN, IM es equivalente a DEM, DEA es equivalente a IA, IM es equivalente a DEM, DEN es equivalente a INEN. Y los demás artículos son exactamente iguales. Estoy diciendo DEA, DIDAS, DIDAS, DIDI. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, tienen que saber el primer cuadro para que puedan entender esto. O sea, si no se saben el primer cuadro, primero aprendanse aquel y luego, bueno, obviamente se aprenden y se estudian este sin tanto problema. Unos breves ejemplos que tengo acá vienen siendo Hilf du mir, ja, ich helfe dir. Una regla muy importante que tienen que saber es que cuando utilizas el tú, obviamente voy a responder con yo. Cuando utilizas el sí, o sea, el sí formal, también voy a responder con yo, ¿ok? Puede ser helfen Sie mir, ja, ich helfe Ihnen, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo helfen Sie mir, ja, ich helfe Ihnen. Ihnen, ¿por qué? Porque estoy trabajando de manera formal y el Ihnen tiene que estar en mayúscula. Hilf du mir, ja, ich helfe dir. Aquí le estoy haciendo una respuesta a una persona de manera informal. Y como les acabo de decir, con el Ihnen viene una respuesta de manera formal. Braucht Herr Lüdger heute das Auto? Ja, braucht es heute. ¿Quién es la persona que lo necesita? El Herr Lüdger, por lo tanto aquí viene siendo mi sujeto de la oración. ¿Qué es lo que necesita el carro? Por lo tanto, esto se va a sustituir acá. Aquí el auto se coloca después de heute porque claramente esto es un adverbio. Los adverbios siempre están pegados lo más cercanamente al verbo. Pero en este caso, el pronombre como tal viene estando justamente pegado después del verbo. Esta es una clase que les tengo preparada ya, que muy prontico se las voy a publicar, así que estén muy pendientes del canal y suscríbanse porque está que arde. O sea, definitivamente les explico casi todas las estructuras de alemán para que sepan cuál se coloca aquí, cómo se coloca acá. Entonces esperen esa clasecita porque de verdad que está muy interesante. Pero para darles un resumen, el es se coloca en esta posición porque es un pronombre personal. Y los pronombres personales tienen la obligación de estar pegados al lado del verbo conjugado. ¿Ok? Al lado del verbo conjugado. No se puede colocar ya, braucht heute es. No, eso está prohibido. Se tiene que colocar ya, braucht es heute. ¿Ok? En esto que está acá viene siendo wann kommt Heiner. Aquí naturalmente estoy hablándolo como si fuese un sujeto de la oración y pues naturalmente lo estoy respondiendo como un sujeto también porque en la segunda oración viene siendo mi sujeto de la oración, es decir, kommt gleich. En esta oración que está aquí se viene siendo un poquito más complicada porque como lograron observar es una Ja, Nein Frage, pero ¿quién va primero? In, sí, in, ihnen, que eso ahorita prontico se los voy a explicar, eso es lo que viene más bien aquí adelante. Y podemos tener claramente, Papa, liebt die Oma den Opa? Es una pregunta directamente, uno le está preguntando al papá. Pero como lograron observar, tiene una coma, o sea, me está separando la oración. Yo le voy a preguntar a papá si la abuela ama al abuelo. No le estoy diciendo al papá si ama a sus padres, estoy diciéndole al papá, papá, liebt die Oma den Opa? ¿Quién viene siendo mi sujeto de la oración? Es lo primero que ustedes tienen que llegar a ver cuando van a estructurar una oración en alemán. ¿Quién es el sujeto de la oración? Teniendo ustedes el sujeto de la oración, van a lograr entender
quién tiene cuál posición. Por ejemplo, aquí yo tengo lib die Oma den Opa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos una llana en frage, acuérdense que enfatizamos el verbo, el sujeto de la oración va en segunda posición y el resto del complemento va después. En este caso tenemos den Opa porque, bueno, viene siendo, en este caso, así. Es como que si yo dijera, ich liebe dich, ¿ok? Ich liebe dich. ¿Qué quiere decir eso? Yo te amo. Si yo digo yo te amo, ¿a quién amo? A ti, ¿ok? En este caso, el verbo amar como tal es amar a alguien. Y el amar a una persona, porque es el hecho de amar en sí a esa persona, viene teniendo una tendencia acusativa. Como es la persona que amo, ¿ok? Porque es lo que me está diciendo como tal el verbo, amar a alguien, eso quiere decir que el te me va a hacer referencia al dich. O sea, yo, ich, liebe, conjugado en primera persona, dich. ¿Por qué? Porque yo te amo. Pero si yo quiero decir yo me amo, ich liebe mich. ¿Por qué? Porque yo me amo. O sea, esto quiere decir el mich como tal. ¿Ok? Si yo quiero decir que yo lo amo a él, ich liebe ihn. ¿Por qué? Porque yo amo a él, a un hombre. Si yo quiero decir que amo a ella, ich liebe sie. O ich liebe es cuando me hago referencia a algo general, porque acuérdense que el pronomen es tiene muchísimo significado. Puede ser que ich liebe es que yo amo algo con respecto a algo general, o puede ser que amo a algo o a alguien que tiene género neutral. Sin embargo, con el uns suena un poquito raro decir ich liebe uns, o sea, es como que yo nos amo, o sea, no, de verdad que no me cuadra mucho, por lo tanto, se va a colocar de una mejor, como me estoy incluyendo yo en ese paquete, en pocas palabras, se va a decir wir lieben uns, o sea, nos amamos, o sea, nos, que significa uns, amamos, ¿ok? O sea, estamos hablando más que todo de una forma plural, pero como estoy haciendo aquí, en este caso en euch, ich liebe euch, significa que yo os amo, o yo los amo, o ich liebe sie, que viene siendo yo los amo a ellos. También viene siendo yo los amo. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo referencia a una gran cantidad de personas. Entonces, eso tiene que tenerlo mucho en cuenta cuando nosotros vamos a llegar a ver eso. Es necesario que ustedes vean qué tendencia tiene el verbo. O sea, lo más importante para tú poder saber si es mi, si es mía, si es in, si es im, si es sie, si es ia, es, in o egal, siempre es necesario y es importante que sepan la tendencia del verbo. Si no conocen la tendencia del verbo, les recomiendo que comiencen a buscar el significado real de ese verbo y de las personas a la cual se está haciendo referencia. Un diccionario muy bueno que yo siempre recomiendo es leo.org, www.leo.org. De igual manera se los voy a dejar abajo en los comentarios, y el diccionario Langenscheidt. Ambos diccionarios de verdad son muy buenos para ver la tendencia que tiene el verbo, y ustedes pueden identificarlo porque normalmente sale JMD N, JMD M, o sea, que dice jemanden. Esa parte contraída, si te sale una M, entonces la persona a la que se hace referencia viene siendo dativo. Si te sale una N, entonces la persona que te hace referencia, entonces viene siendo acusativo. Por si te sale etwas, significa que no se hace referencia a una persona, sino que se hace referencia a una cosa. Entonces eso más o menos te puede ayudar para que sepas la tendencia que tiene cada uno de los verbos. Obviamente también hay libros que son libros de verbos y también les dan la tendencia de cada uno de los verbos, pero lo mejor siempre que estudien un verbo tienen que buscarle la tendencia a cada uno de ellos, porque de esa manera, bueno, lograrán observar mejor cuál es el pronombre correcto que ustedes deberían hacerle a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, continuando con el ejercicio, tenemos Natürlich liebt sie ihn und liebt sie auch. Esto lo que quiere decir viene siendo, naturalmente, ella lo ama a él, ella lo ama, el lo no existe, o sea, el lo en este caso no es que no existe, sino que no se traduce en el alemán. Ella amar a él, en pocas palabras, muy Tarzán, muy Caimán. Ella amar a él,
amar ella a él. O sea, realmente es muy Tarzán si lo traduzco. Pero en pocas palabras viene siendo, naturalmente, ella lo ama a él, porque a él es la persona a la que está amando, pero ¿quién está amando? Ella viene siendo el sujeto de la oración, pero se coloca en esta posición. ¿Por qué se coloca en esta posición? Porque se está enfatizando una parte del sujeto. Así como cuando estructuramos una pregunta, cuando nosotros hacemos una énfasis de un complemento, el sujeto de la oración me va en tercera persona, por lo tanto el sujeto se me está colocando aquí, ¿ok? Y aquí me estoy cambiando, separando una oración de la otra con el und er liebt sie auch. Y él la ama, y él la ama a ella también, ¿ok? Entonces, en este caso, este in que estaba en esta oración acusativa pasa a ser en esta oración nominativa, porque aquí es el sujeto de la oración, y aquí se dan cuenta que este es un sí acusativo y este es un sí nominativo, ¿ok? Cualquier duda, cualquier cosa, por favor déjenmelo en los comentarios o escríbanme por mi grupo de Telegram o escríbanme por Instagram y yo les puedo aclarar esto de una manera con más ejemplos, ¿ok?